esta nueva sesión de la Leonesa de Inversión. Como habéis podido observar, no ha podido venir Natalia Aguirre porque la pobre está con un proceso de gripado. Ha estado, bueno, me pidió disculpas, oye, perdona, sabéis que ha venido muchos años a León, está encantadísima, pero ayer hablé con ella y es que no estaba, o sea, que no estaba. Entonces, menos mal que el Departamento de Análisis Inversión de Renta 4 pues tiene más gente, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de traer a Eduardo Faust, que nos va a hablar sobre el mismo tema, que es la estrategia de inversión que tiene Renta 4 para este año. Y la verdad es que muy de agradecer que Eduardo pues haya ofrecido a venir de un día para otro, ¿no? Pues tiene la agenda bastante complicada. Vamos a empezar, aunque sea un poco rápidamente. Sabéis que hemos hecho un concurso de bolsa por internet, lo hacemos todos los años, de noviembre a diciembre, un mes, y nada, vamos a dar comienzo a la entrega de premios de los 3 primeros ganadores. Que espero que estén por aquí. El tercer puesto es el 13º concurso de bolsa por internet, con una rentabilidad del 6,81 y es Marco Rodríguez Robles. Hay que darle un aplauso, por favor. Está muy bien, un 6,81 en un mes está muy bien. Está en 3 semanas. Enhorabuena. Bien. Toma esto para ti. Y lo ponemos ahí. Perfecto. El segundo premio es para Víctor Rodríguez Robles con una rentabilidad del 7,22%. Bueno, el primer premio es para Daniel Díez Sánchez con una rentabilidad del 12,01%. Yo no soy, yo no soy Daniel. Representante. Soy su representante, soy su padre. Es un hijo mío. Sí, me hacemos una foto de los... Sí, con Eduardo. ¿Puedes ver los premiados? Sí, están aquí, están aquí. Por lo menos llega... Ponéis un momentito por ahí. Pues nada, sin más, ahora dejamos con Eduardo. Lo haremos como siempre, sobre una intervención sobre 30-35 minutos más o menos, ¿no? Y después hacemos un turno de preguntas, un pequeño debate. Nada, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros nuevamente y bueno, espero que sepáis entender que voy a hablar de un tema que no es exactamente mi especialidad, pero en cualquier caso voy a transmitir pues, lo que ha hecho el Departamento de Análisis, especialmente Natalia Aguirre como directora, en este sentido, ¿no? La estrategia de Renta 4, la cual pues, es muy interesante cómo se elabora, ¿no? Muchas veces dices, ¿de dónde sale? ¿De qué cabeza sale una estrategia? No, pues esto no... Normalmente nos reunimos todos los gestores de fondos de Renta 4, con, pues por supuesto, pues los directores generales y gente de diversas áreas para debatir, no solo es que sea nuestra opinión, debatir puntos de vista distintos, ¿no? Y intentamos sacar un consenso para ver cómo nos enfrentamos al año, ¿no? Y también teniendo en cuenta, por supuesto, lo que dicen otras casas de análisis, de donde obviamente por flujos dinerarios son importantes, o sea, no puedes no tener en cuenta opiniones de gestoras de la talla de Merrill Lynch, JP Morgan, etcétera, porque sabes que te están moviendo mercado, Goldman Sachs te está moviendo mercado, no puedes ignorar esas opiniones, tienes que tenerlas en cuenta. Bueno, dicho esto, ¿cómo vemos nosotros el año, este año? Bueno, el escenario base, que sería un poco el escenario que mientras no suceda ningún hecho que no se pueda prever, sería lo previsible, ¿no? Dentro de las circunstancias actuales. En tema de crecimiento, no apunta, ¿no? Simplemente es para... A la derecha, eso.
No, pero no tiene apuntado las... No. No tiene, ¿no? Vale, pues nada. Pues bueno, como decía, en tema de crecimiento estamos viendo una aceleración lógica con respecto a 2014, pero todavía inferior al crecimiento potencial. El lastre, pues obviamente, es el elevado endeudamiento, especialmente en Europa. Entonces, vemos una clara divergencia por áreas geográficas. En primer lugar, seguimos viendo un sólido crecimiento en Estados Unidos y en Reino Unido, y una clara debilidad en Japón y eurozona, donde el problema este año no reside tanto en periféricos, que estamos viendo como tienen bastante más potencial que los países centrales, ¿no? Como es Alemania, liderados por Alemania y Francia, donde se esperan crecimientos mucho menores que respecto a países periféricos. Estamos también viendo aceleración en emergentes, pero también con muchas divergencias. Este año va a ser un año especialmente complicado porque no todos los países van a ir de la mano en un ciclo alcista. Vemos bastantes divergencias. El tema de inflación, lo que todo el mundo sabe y se puede imaginar, va a seguir bastante baja, por debajo de los objetivos de los bancos centrales, que ellos mismos reconocen, y con continuas presiones a la baja, ahora muy de moda por las bajadas del precio del petróleo en picado, ¿no? Sobre todo la tasa general. La subyacente, no tanto la subyacente, ¿no? Por eso es a lo mejor no podemos hablar de deflación, ¿no? Tenemos que hablar de baja inflación. En tema de política monetaria, los bancos centrales es el apoyo, ¿no? Que tenemos este año. Ya hemos visto la semana pasada una clara intención del BCE de apoyar a la economía y sobre todo a los países con más riesgo en Europa, ¿no? Pero eso no quita que tengamos riesgos, y el principal riesgo que vamos a encontrar es el riesgo político. Ya hemos visto en Grecia, las turbulencias en Grecia, ayer bancos desplomándose en esas bolsas y la bolsa griega cayendo un 9%, ¿no? Pudimos ver ayer, hoy, portada de prensa. Y los beneficios empresariales, pues recuperación sobre todo apoyada por una aceleración macroeconómica, ¿no? Mejora de las ventas, etcétera, y va también por áreas. O sea, vamos a vernos más beneficiados ahora los europeos gracias a la caída del euro, obviamente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Lo contrario, siguen fuertes a nivel de beneficios por acción, siguen fuertes en cuanto a ventas, pero están viéndose mermados los beneficios por la subida del dólar, con lo cual pues estamos viendo claros ejemplos de presentación de resultados estos días y sendas caídas en valores muy importantes. Ahí pudimos ver, por ejemplo, en Qualcomm un 8% a la baja, ¿no? Sobre todo por este tema. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen, ¿no? El resumen a nivel del cuadro, del escenario base. ¿Dónde invertir? Obviamente es que no hay alternativa en estos momentos. ¿Dónde invertir? Renta variable es el activo ganador tras bastante tiempo con los bonos siendo el rey, ¿no? Eso no quita que al ser previsible un año de bastantes bandazos, gran volatilidad, haya que ser selectivos y haya que hacer un correcto stock picking, ¿no? Va a haber, obviamente, valores que se vean... Va a haber empresas que se vean más beneficiadas que otras, ¿no? Un claro ejemplo pues, va a ser las empresas dependientes de negocios, especialmente en Estados Unidos. Estas subidas de euro que están propiciando, estamos viendo unos comportamientos muy buenos, por ejemplo, empresas como Grifols, con gran parte del negocio en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, es bueno aprovechar ese stock picking, ¿no? Según valores. Entonces, bueno, renta variable. Entre renta variable, ¿cuál? Hombre, obviamente, mejor Europa que Estados Unidos por cuestiones de la subida que acumulan unos y el potencial todavía de crecimiento en cuanto a beneficios y de recuperación de bolsas de otros. En la eurozona estaríamos sobreponderados, por eso tendríamos por arriba riesgos en las subidas en temas políticos, como hemos dicho antes, pero por abajo toda corrección va a tener siempre el apoyo del BCE. Caída del euro, caída del precio del petróleo, etc. Y eso va a ser un suelo para los amigos.
Bueno, mejor, ya decimos, Europa que Estados Unidos, por eso, pues porque estamos viendo pues, una gran revalorización de empresas americanas frente a empresas europeas que todavía tienen mucho que ver. En España, neutrales, como hemos dicho antes, apoyos el BCE, el ciclo, pero riesgos, obviamente, el tema político, especialmente en noviembre, ¿no? Y las regionales serán en mayo. Japón, bueno, sobreponderar Japón, pero el riesgo de Japón es este experimento que parece que están haciendo con la política monetaria, ¿no? Los apoyos, pues el Banco de Japón, obviamente, con toda la expansión de QE que estamos viendo, ¿no? Depreciación del yen, obviamente, ha caído en picado. Emergentes, también divergencias por países. Obviamente, va a ser, no vamos a recomendar emergentes dependientes de flujos de quantitative easing, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que es muy dependientes a lo mejor al efecto de traspase de fondos entre ellas, ¿no? Entre Estados Unidos y emergentes. Ahora, luego lo veremos. En renta fija, pensamos que seguirá sostenida en el corto plazo en Europa, por el QE, obviamente. Las TIRES, pues, más que repuntar en la periferia, donde pues, el Banco Central con sus compras hará que esas TIRES sigan bajas, pues, quizá el riesgo que puedan repuntar un poco en Alemania, ¿no? En países más, como hemos estado un poco hablando antes, Alemania o Francia, donde han estado bastante más bajas. Luego, más altas, perdón. Luego en divisas, depreciación de euro, estamos viendo pues eso, una clara depreciación del euro actualmente contra la depreciación del dólar y todo el beneficio que ello conlleva para las empresas europeas. Y bueno, pues en cuanto a crecimiento, aceleración respecto a 2014, pero inferior al crecimiento potencial, elevado endeudamiento sigue uno de los lastres, y sólidos crecimientos en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las estimaciones del PIB. Aquí tenemos AFI. AFI sería los analistas financieros internacionales, una de las mejores empresas en cuanto a financieras en España, ¿no? Algunos los conoceréis, con mucha repercusión. Luego tenemos las previsiones de la OCDE y las del FMI. Podemos ver como, en cuanto a PIB, pues para las estimaciones en cuanto a 2015, en todas, son crecientes, sobre todo para Estados Unidos, pero con mucho más potencial, quizá, en países como España. Vemos también crecimientos con respecto a crecimientos en Alemania del 1,4 del 2014, del conjunto 2014 al 1,5, o sea, más tímidos crecimientos en Alemania, previsiones del FMI, incluso cayendo. La OCDE prevé que la economía alemana, el PIB, caiga en 2015 con respecto a 2014 4 décimas. O sea, esto es bastante significativo, y no solo la OCDE hace igual 5 décimas. O sea, yo creo que eso es bastante, un poco el resumen de antes, ¿no? Igual que crecimientos más tímidos en Francia. O sea, países centrales europeos con menor crecimiento que potencial de países periféricos o la misma economía estadounidense. Bueno, aquí tenemos la evolución del PIB, donde se puede ver cómo pues, los que más han tirado el PIB de Estados Unidos y UK, por las políticas expansivas que ha estado habiendo estos años, mucho antes tomadas que la europea, vemos un poco más tímido en cuanto a eurozona. Estados Unidos, crecimiento sólido, como hemos estado viendo, pues ¿qué vemos? Los ISMs, tanto de manufacturero como de servicios, bastante por encima de 50, lo que está delimitando la expansión de la contracción económica, e incluso podemos ver en los últimos meses cómo ambos indicadores están repuntando de nuevo. Bueno, los indicadores pues eso, apuntan a un sólido crecimiento, como hemos dicho. Los bajos tipos de interés han estado apoyando esto, y la baja tasa de paro, y esto bueno, se ve un poco en este gráfico de aquí, obliga a vigilar la evolución de los salarios, ¿no? Están pues un poco ahora empezando a repuntar, y bueno, pero todavía manteniéndose niveles contenidos con respecto a años atrás. Y luego también vemos como Estados Unidos en estos momentos es el país del mundial que disfruta de la energía más barata del mundo, o sea, con respecto a los precios y a los precios cobrados, ¿no? Lo vemos aquí justo en este cuadrante, un cuadrante totalmente de país con diferencia, antes que China, por ejemplo, Italia sería el menos eficiente, etc. O sea que Estados Unidos obviamente se va a beneficiar de las empresas, pues, sobre todo porque Estados Unidos es uno de los grandes importadores de petróleo. Hemos de recordar, ellos producen, pero ellos lo quedan, ellos importan petróleo, con lo cual pues, todo eso a la economía estadounidense le beneficia.
Eurozona, débil crecimiento, lo que hemos estado comentando antes, estamos preguntando lo mismo. En riesgo por los países centrales. Estamos viendo como los PMIs, por ejemplo, manufactureros, los vemos más tímidos, incluso bajando en países como Alemania, Francia, bueno, Italia, y sin embargo, los españoles, el PMI, manufacturero español, repuntando desde lecturas de 2013, ¿no? Lo vemos mucho más sólido que los países centrales. Y aquí lo podemos ver claramente en este gráfico. El IFO es el ciclo un poco del clock de la economía germana, ¿no? Vemos como en 2010, no sé si es que las fechas son muy pequeñas, 2010 un poco la evolución, 2011, 2012, 2013, 2014, vemos como de una fase alcista pasa a una fase de boom, en 2011 empieza a contraerse un poco la economía, 2012, 2013, y está entrando un poco en esta zona para entrar otra vez nuevamente, por lo menos en terreno un poco más negativo, ¿no? Después de haber estado años anteriores en otros cuadrantes de ciclo más alcista, de boom incluso. España destaca, como hemos dicho antes también, el PIB español, ya lo habíamos visto un poco antes por AFI, etcétera, etcétera. Ahora, todavía lastrados por las 3 Ds, ¿no? Las llamadas 3 Ds, el déficit público, la deuda pública y el desempleo. Obviamente, pues bueno, las previsiones todavía no son buenas y son 3 asignaturas pendientes que tenemos que en España afrontar. Factores de apoyo al crecimiento, políticas monetarias seguirán siendo muy acomodaticias y fiscales dejarán de drenar como en años anteriores. Esto es un poco el tamaño del balance de los bancos centrales en estos momentos. Vemos como balances como el estadounidense, con todos los quantitative easing que han hecho, muy acelerado, ahora previsto que se estabilice después del tapering, y pues, obviamente con el tamaño de la QE y las intenciones del Banco Central Europeo, esperando que todo este balance en Europa, toda esa masa monetaria empiece a aumentar. La evolución, factores de apoyo al crecimiento, caída del precio del crudo, como hemos estado también comentando antes, especialmente para países importadores netos, como hemos comentado también. Vemos cuáles son las importaciones netas de crudo a nivel mundial. Primero, en primera posición, Europa. Segunda, Estados Unidos. Europa se va a beneficiar de que son los máximos importadores netos de crudo con bajos precios de crudo y con precios del euro más devaluados, que va a hacer que, obviamente, la competitividad a nivel de beneficio empresarial sea mejor para Europa, ¿no? y tenga más tirón en los próximos años el crecimiento potencial. Y bueno, y vemos, pues, obviamente, los precios del crudo, lo que han estado haciendo. Yo no sé si, supongo que todos los que estáis aquí habéis visto lo que ha estado haciendo el crudo, ¿no? Creo que luego hay un gráfico muy significativo. Es impresionante la caída que ha experimentado el crudo. O sea, de niveles de 100 prácticamente después de verano a niveles de prácticamente 40. Es que es algo totalmente... O sea, está niveles, el crudo, en niveles del año 1998, del año 1985, o sea, prácticamente en 30 años, lo hemos visto aquí un par de veces, y hacia IVA poco a poco, supongo que con sus rebotes, pero la verdad es que, bueno, pues todo esto beneficia, ¿no?, a la economía, a la posta. Evolución del euro-dólar, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que después también tenemos un gráfico del euro-dólar, pero bueno, aquí todavía no se ve. Pero pues, ahora en estos momentos este gráfico ya se encuentra por aquí. O sea, bueno, esto sería la actualización. Ahora, unas caídas de euro-dólar de niveles de 1,40 prácticamente del año pasado, a mediados del año pasado, prácticamente en verano, 1,35 a 1,10 actualmente. Obviamente eso va a beneficiar mucho a las empresas europeas y va a perjudicar mucho a las estadounidenses. Lastre del crecimiento, obviamente la deuda, que todavía sigue muy alta, pero no solo en España ni en Europa, sino a nivel global. Vemos todavía las proyecciones de deuda pública y las actuales países, yo que sé, pues por ejemplo a nivel global, o sea, del 80% del PIB, del Gross Domestic Product, o sea, estamos viendo verdaderas estabilizaciones de deuda, o sea, eso es uno de los lastres que vamos a tener, ¿no? Vemos como en este gráfico se aprecia claramente a nivel global, quitando las financieras, ese nuevo boom que ha habido, esa explosión de deuda con respecto al PIB a nivel mundial, ¿no? Otro lastre al crecimiento sería el crédito europeo, donde todavía sigue niveles muy bajos. Ahora, obviamente, va a empezar a mejorar con toda la serie de inyecciones del BCE a la economía, que va a obligar a que los bancos ya no acudan
como hacían antes, a financiarse al BCE, porque los tipos, obviamente, es que no les renta. Entonces tienen que sacar ese dinero y lo tienen que empezar a poner en el mercado en circulación, ¿no? A través, pues ya estamos viendo, mejoras de hipotecas, esperemos que poco a poco se vaya traduciendo en bajas diferenciales. Con respecto al crédito en Estados Unidos, estamos viendo como todavía está bastante alto y recuperado, y vemos en qué niveles está el crédito en la eurozona. En niveles prácticamente deprimidos, o sea, lo vimos así en el 2004 o en 2010, 2009-2010. Parece que está empezando a iniciar ahí un ciclo alcista, y vamos a ver si el BCE es capaz de activarlo, ¿no? Inflación, pues ¿qué podemos decir de la inflación? Por los suelos, bastante por debajo de los objetivos de los bancos centrales. ¿Por qué? Sobre todo, componente energético. Vamos ahí en el gráfico, el IPC, y sobre todo la correlación que tiene con el crudo, muy elevada. La inflación, aunque de corto plazo se mantendrá claramente por debajo del objetivo, se espera que con lo que hemos estado un poco comentando antes, que a medio plazo debería recuperarse, ¿no? De hecho, lo que estábamos comentando, la subyacente, la que excluye el petróleo, no ha descendido tanto como la general. O sea, el efecto bajada de precios es sobre todo por el tema petróleo. O sea, la tasa general incluso, y estamos viendo como o se estabiliza o hay ligeros crecimientos. Por lo tanto, repito, el reto lo tenemos muy claro, y ya hay como una opinión en este sentido bastante. Pues Jesús Sánchez Quiñones, por ejemplo, lo estuvo comentando el otro día. O sea, no podemos hablar de deflación, baja inflación. Entonces, bueno, pues las previsiones incluso siguen RPR, o sea, si prácticamente 2014, 2015, 2016 están esperando, durante el año pasado, los trimestres del año pasado, siguen esperando para 2016 un repunte significativo, especialmente en ese año, bueno, también este año, con respecto a, esto estamos hablando de la subyacente, no de la general. Previsiones del PIB también, del Stat del BCE, crecimiento, o sea que en general el apoyo al crecimiento del PIB también se va a trasladar, esperamos que se traslade en una subida de precios quitando el efecto petróleo, ¿no? En una mejor inflación subyacente. Tamaño del balance del BCE, lo que hemos estado comentando antes, justifica una política monetaria expansiva, un PIB alrededor de un 1% en Europa, un paro alrededor de un 11% en Europa y una inflación baja. Justifica un aumento de tamaño, como ya se está viendo un poco las intenciones. Y eso es un poco lo que aquí comentamos, que ha anunciado un ritmo de duración de compras de 60.000 millones de euros al mes desde marzo de 2015 hasta al menos septiembre del 2016. Total, 1,14 billones de euros. Y esta coletilla ha sido la más apreciada para los economistas. O sea, que esta QE se va a mantener hasta que la inflación mejore de forma sostenida. O sea, es que no acaba los ritmos de compra en septiembre de 2016. Acaba en septiembre de 2016 si la inflación repunta. Y el BCE no se fija en la subyacente, se fija en la general para tomar las medidas. De hecho, ya hemos visto, ¿no? Y así lo ha dicho alguna vez. O sea, un poco la idea es que si va a intentar conseguir que la inflación a nivel subyacente siga repuntando, a nivel general siga repuntando, obviamente eso va a ir de la mano de un crecimiento económico. Y no va a parar hasta que lo consiga, como ya lo ha declarado. Activos a comprar, deuda pública, la mayor parte, con lo cual rentabilidades de los bonos van a seguir muy bajas, sobre todo en países periféricos donde van a ser más beneficiados a la hora de la compra de estos bonos, y obviamente pues lo que hemos estado comentando antes, el riesgo más de subida de TIRES existirá para Alemania y para Francia, donde pues, este ritmo de compras no va a ser tal, ¿no? Incluso tras haber estado durante mucho tiempo los precios de los bonos, fijaros dónde está el precio del Bund en estos momentos de 10 años, lo tenemos en máximos históricos nunca vistos, ¿no? El reparto del riesgo, lo que han conseguido es que solo el 20% de las potenciales pérdidas sea soportado por el BCE, dando un poco a países como Alemania, pues suavizando un poco el discurso, ¿no? Y los temores de Alemania.
y que el QE, el mensaje de que es necesario, pero no es suficiente para impulsar el crecimiento económico. O sea, deben seguir haciendo los deberes para reforzar el crecimiento potencial a medio plazo, ¿no? Las reformas, etcétera, etcétera. Por tanto, pues ahora veremos qué pasa con todo el tema de Grecia. Y bueno, en este sentido, la política monetaria, esto es un poco la previsión de los Fed Funds, de los miembros de la Fed, sería un poco la previsión de a que en cada año, 2014, 2015, 2016, 2017 y en el largo plazo, a cuánto estarán los tipos, ¿no? Obviamente ahora el consenso de todos es que van a seguir muy bajos para el 2014, bueno, 2015 ya hay algunos miembros de la Fed que te están diciendo que podrían empezar a subir los tipos, y ya para 2016 cada vez hay más, en 2017 ya son amplio consenso que va a estar por encima del 2. O sea, que un poco para que veáis que la curva de tipos obviamente va para arriba. Y aquí, así está. Estamos viendo como en Estados Unidos pues, la curva de tipos todavía seguiría un poco baja, no ha reputado, que sobre todo por la volatilidad provocada por el tapering, y luego, pues bueno, estamos viendo como el repunte de las TIRES, pues eso, en este caso, en Europa, en Estados Unidos, estamos viendo aquí los high yields, como es más acusada en high yields sobre la emergente sobre 10 años. Bueno, en este caso, lo de las TIRES. Las TIRES son la rentabilidad de los bonos, lo sabéis, no sé. Yo es que a veces hablo un poco por... Las TIRES son la rentabilidad de los bonos, la rentabilidad que te está dando el bono, ¿vale? Muchas veces la rentabilidad de los bonos puede venir o de los bonos gubernamentales del gobierno, la rentabilidad que te da por comprar un bono gubernamental de Alemania, de cualquier país, o la rentabilidad que te puede dar pues, por comprar la deuda de una empresa, como Telefónica. Obviamente, cuando el periodo ha estado más agitado, las rentabilidades de Telefónica, de un bono de Telefónica, pues a lo mejor te rondaban o te superaban el 5%, pero obviamente conforme va disminuyendo el riesgo, las rentabilidades de los high yields, es decir, bueno, Telefónica no sería un high yield, high yield sería pues, empresas un poco con más riesgo, ¿no? Quizá, ¿no? High yield yo creo que todavía Telefónica no se englobaría ahí, pero bueno, son empresas high yield, ¿no? Alto riesgo. Entonces, bueno, cuando digo TIRES son rentabilidades de los bonos. Implicaciones de las políticas monetarias, deuda pública. Pues bueno, pues obviamente que las curvas de tipos están muy empinadas, sobre todo en Alemania y Japón, y que todos, al final, al cabo de los años, lo que va a pasar es que, ¿por qué están tan empinadas? Porque a corto plazo no se prevé subida de tipos y sí a largo plazo, con lo cual esta curva lo que va a tender a hacer en los próximos años es igualarse. Van a subir los de corto plazo y se van a igualar un poco con los de largo plazo, es lo que siempre pasa. Pero esta es la mejor situación para una economía para crecer. Tipos muy bajos en el corto plazo y previsiones de subidas en el largo, que todavía no se traslade al momento actual. Curva de tipos positiva, la mejor situación para crecer. Bueno, y en este sentido, pues España, la curva de tipos, ¿cómo la vemos? Rentabilidades por los suelos. O sea, financiándose prácticamente gratis. Vimos esta semana pasada una subasta de letras a 3 meses prácticamente gratis. O sea, estamos viendo cómo siguen bajando la rentabilidad del bono español a 10 años. Financiándose a tipos ridículos e históricamente nunca vistos. Eso es muy buena situación para crecer en el futuro. Implicaciones monetarias políticas emergentes. Bueno, que, ojo, aquí también está el tema, la trampa, ¿no? Sobre todo porque hay países emergentes muy dependientes o más más dependientes a esos tipos o que se normalice la política monetaria de la Fed. Es decir, cuando la Fed ha estado comprando activos, cuando ha estado inyectando dinero en la masa monetaria QE, que ha provocado que haya mucho flujo que ha ido emergentes. Cuando ocurre el tapering, que son las intenciones de la Fed a partir de ahora, es decir, ya no compra ese tipo de ritmo, todos estos países tan sensibles a ese tapering pueden sufrir más. Y de hecho, pues aquí vemos un poco el balance por cuenta corriente de algunos más frágiles y otros menos frágiles, ¿no? Bajadas bastante, y sobre todo teniendo en cuenta la alta, se han doblado prácticamente los activos desde hace unos años, desde 2008, en los países emergentes. O sea, eso puede tener implicaciones en emergentes, como hemos dicho. Por eso decíamos que habría que ser un poco selectivo, ¿no? El euro, implicaciones de las políticas monetarias, las divisas, obviamente el euro a la baja. Diferencial de crecimiento a favor
pues eso, fuerte crecimiento de Estados Unidos frente a la debilidad de la eurozona. O sea, estamos viendo como, fijaros el euro, ahora prácticamente lo tenemos ya, o sea, va hacia la paridad. O sea, es que esto que estáis viendo aquí en el eurodólar, el cambio euro-dólar, ha sido su cotización de los últimos 4 años, perdida. Un claro cambio de tendencia en el eurodólar, a la baja y a la paridad. Con lo cual, pues eso, los factores depreciadores que pueden seguir acompañando a que vaya a la paridad, pues el incremento de riesgo de la deflación en la eurozona, el diferencial de tipos a favor de Estados Unidos, el diferencial de crecimiento a favor del dólar, fuerte crecimiento de Estados Unidos frente a la debilidad de la eurozona. Eso puede hacer que todavía el euro pues, siga un poco a la baja, ¿no? Factores apreciadores para el euro: incremento del superávit corriente en la eurozona por la caída de los precios del crudo y los flujos de fondos hacia Europa. Pero bueno, en principio la tendencia es bajista y eso beneficia a la economía. Y un poco también el tema de la bolsa, las acciones, esto es un gráfico del S&P 500 con las QEs, con la masa monetaria, ¿no? En Estados Unidos. Vemos como claramente cuando hay una paralización de la masa monetaria, hay como cierta volatilidad de mercados, ciertas correcciones, ¿no? Se ven claramente aquí. Y ahora, bueno, si ahora está previsto que en Estados Unidos haya cierta estabilización en cuanto a su balance, obviamente pues la bolsa estadounidense puede estar mucho más afectada que las bolsas europeas con más potencial, ¿no? Empezando a hacer justamente lo que la Fed hizo años atrás. Lo único que la diferencia de esta subida que ha experimentado el S&P 500 es que actualmente los tipos están mucho más bajos que en anteriores picos. O sea, en anteriores picos de mercado teníamos tipos, por ejemplo, en este pico de mercado del S&P 500, en el año 2007 teníamos tipos prácticamente el 5%, en este pico del 2000 teníamos el 10 años en el 6% y actualmente lo tenemos al 2,5%. Con lo cual, quizá no estamos en un pico, quizá sea una consolidación para seguir subiendo. Lo malo en la bolsa estadounidense en estos momentos, y esto pues se ve muy fácil, lo estaréis viendo de bastantes indicadores de sentimiento, esto es el ratio Bulls-Bears, ¿no? Pues, sobre todo aquí se ve un poco por las opciones compradas, ¿no? Sabéis lo que son las opciones, los instrumentos financieros, los que compran calls y los que compran puts, o al revés, los que compran calls son alcistas, los que compran puts son bajistas. Pues un poco haces el ratio, ¿cuántos? Pues estos son grandes, normalmente son grandes agencias, grandes. Entonces veis un poco cuál es ese ratio, ¿no? Cuántos más hay comprando calls y cuántos más hay comprando puts. Entonces, cuando está muy tirado para arriba, ahí se ve un claro desequilibrio, que es un exceso de complacencia del mercado en estos momentos en Estados Unidos. La gente, pues, le dices que puede corregir el mercado y como no lo ve y como sigue estable y tal, pues no se lo termina de creer, ¿no? Hasta que al final te viene un susto por cualquier motivo. Riesgos en 2015, obviamente para la eurozona, el año político. Aquí veis un poco el cuadro, ¿no? Mayo en España, sobre todo regional, posibilidad de desbancar gobiernos existentes por coaliciones de izquierdas. En Portugal también tenemos en septiembre elecciones. Tenemos en UK también en Reino Unido en mayo. Y ojo, porque aquí hay también algunos partidos políticos pues, que también están en el tema del Brexit, salida de Escocia, de la independencia de Escocia. Y luego, en noviembre de 2015, sobre todo nosotros. Aquí esto puede hacer mucho ruido. Tened en cuenta que bueno, todo lo que pueda estar pasando en Grecia, pues luego a lo mejor pueden ser temores hacia otros países. Con lo cual, estar atentos. Este es el verdadero riesgo para este año. Entonces, bueno, lo que ha pasado ahora en Grecia, los próximos pasos, pues el 6 de febrero, la primera votación para elegir el presidente, se necesitan 180 escaños, pues hay dudas, y bueno, si no, tendrían que irse al 12 de febrero, la segunda votación, que aquí si se necesitan 151 escaños, pues no había tanto problema, ¿no? Luego, pues, ojo también al calendario, el 28 de febrero, a finales del mes que viene, finaliza el actual programa de asistencia financiera, es preciso negociar con Europa para extenderlo, y luego, pues bueno, a ver si pueden flexibilizar las posturas entre ellos, porque tal y como están en estos momentos, está el tema complicado, ¿no? Y esto pues puede seguir afectando al mercado, como parece que... En Grecia se ha disparado. Y bueno, y sobre todo es el temor que puedan tener a... Nosotros pensamos que no debería trasladarse a España, pero claro, el mercado muchas veces, cuando está nervioso, puede hipersensibilizarse por cualquier tema.
Entonces, bueno, estas son las estimaciones de beneficios del consenso de analistas, ¿no? Los niveles, tanto para el IBEX, el Eurostock y claramente para los próximos años, muy por encima, en todos los planos, ¿no? Lo que sí que se está viendo claramente es que es la vez en la historia que la recuperación desde un punto bajo de beneficios es la menor recuperación que ha habido en la historia. Estamos aquí, en estos momentos, desde que vimos el suelo de los BPAs, de los beneficios por acción, actualmente fijaros que estamos prácticamente a los mismos niveles. Y en otras recesiones, en otras crisis que ha habido, fijaros que no tenían nada que ver. O sea, corremos un poco el riesgo, que dicen algunos, la japonización, ¿no?, de la economía europea. Y estamos viendo como hay un diferencial entre lo que estábamos comentando antes, de los beneficios entre Estados Unidos y Europa, que no lo habíamos visto nunca en la historia. En este gráfico es la primera vez que vemos este gap, este hueco de beneficios europeos con respecto a los 23% por detrás, con respecto a los americanos. Entonces, bueno, apoyo en el futuro a los resultados europeos. Volvemos a requerir recuperación del ciclo, depreciación del euro, costes financieros a la baja, todo ello pues resultado del apoyo del BCE con los quantitative easing, ¿no? Y sobre todo, yo hice el otro día un estudio, yo no sé si lo visteis en la web, que es bastante, sería bastante, cogí todas las veces que un gobierno, desde que se empezaron las políticas del quantitative easing, que empezaron en Japón en el año 2001, ¿vale? ¿Qué ha pasado cuando se ha iniciado un quantitative easing? ¿Qué ha hecho la bolsa? Y bueno, y se veía claramente como, si bien en un primer momento los anuncios de quantitative easing eran muy neutrales, en el medio plazo eran muy positivos. Y sobre todo, lo que más beneficia a los mercados, cuando se extiende el quantitative easing, cuando hay una extensión. Todos los anuncios en Japón, todos los quantitative easing que ha habido en Japón, en Estados Unidos, los precedentes, y en Inglaterra, cuando había una extensión del quantitative easing, que son las intenciones del BCE, que ya lo ha dicho, la bolsa subía muchísimo, siempre, en todos los casos, muchísimo. Eso sí que era un apoyo, porque no se lo espera el mercado. El mercado se ha estado esperando este quantitative easing desde hace ya tiempo. Lo ha estado descontando. Pero lo que no se va a esperar es que de repente, en la próxima reunión, el BCE diga, señores, sigue la inflación en este punto, vamos a seguir comprando y a este ritmo. Nueva tal. Y entonces el mercado ahí sí que lo va a recoger, porque no se lo va a esperar. Y ya lo ha adelantado. Bueno, entonces, bueno, estamos viendo un poco en Europa cuál sería el revenue momento y el margen momento. Estamos viendo como, bueno, los márgenes han mejorado por el impacto de ajuste de costes, pues cuando las cosas están mal, pues bajas salarios, despides gente y tal. Eso, obviamente, pues mejora el beneficio, pero es por los ajustes de los márgenes, ¿no? Pero los ingresos siguen decepcionando, no los ingresos, no la falta de ingresos. Es preciso una aceleración del ciclo económico para impulsar la parte alta de las cuentas de resultados, ¿vale? También hay capacidad adicional de mejora de márgenes, menores costes financieros, menores costes de materias primas. Entonces vemos como el revenue momentum es mucho peor y contiene mucho más posibilidad de mejora que el margin momentum, que está muy estable. Ya no acompaña. El margin momentum está acompañando a las empresas europeas en algunas publicaciones todo este ahorro de costes durante estos años, 2012-2013, pero ahora ya no. Ahora tiene que acompañar el revenue, el dinero de verdad, el beneficio. ¿Vale? Margen de beneficios, ahí lo estamos viendo, lo mismo de antes. Apoyo de la rentabilidad por dividendo, pues obviamente no hay elección ahora mismo, o sea, ¿qué compras? ¿Bonos y qué? ¿La inflación a cuánto? O sea, sigue baja, es que no hay alternativa. Entonces, ¿dónde está la alternativa? Pues en bolsa, a través de rentabilidad por dividendo, como podemos ver aquí, también un gap importantísimo entre la rentabilidad del bono y la rentabilidad de las empresas. Y bueno, por ahí tienen que venir los tiros. Apoyo de las operaciones corporativas, donde también se espera que se empiecen a repuntar gracias a la mejora en el ciclo. Y bueno, pues aquí vemos la rentabilidad de cada tipo de activo contra su media de 30 años. Claramente, la bolsa es la que más rentabilidad ofrece con respecto a la media, ¿no? Otros con respecto a la media, los últimos 30 años están totalmente deprimidos, o sea, es que no hay alternativa. Money Markets ya ni te cuento, es que no hay rentabilidad, o sea, la única que te da en estos momentos rentabilidad es la bolsa. La evolución de los índices, bueno, aquí podemos ver en este indicador también como las bolsas, menos en Estados Unidos,
que están menos baratas con respecto a la deuda pública. Vemos como empresas como el IBEX, el DAX, el Eurostock, por aquí arriba, históricamente en zonas donde las bolsas son mucho más baratas contra la deuda pública. Lo hemos visto antes un poco. Mismo mensaje. Aunque sigue, por lo que hemos estado también diciendo, siguen precisando el apoyo de resultados empresariales. Aquí sí que se ve, he estado viendo yo antes, cómo en países como Estados Unidos, esto es un estudio de cada ratio, ¿vale? O con respecto pues, al PER, ¿vale? Las veces que está en el precio del IBEX, el beneficio, o el margen EBITDA, o el beneficio neto, con respecto a su mediana. O sea, el periodo contemplado son 20 años. Se puede ver claramente como en España la distancia hacia las medianas en todos los márgenes es mucho mayor. Estamos viendo aquí como medianas de los últimos 20 años del 31% en márgenes EBITDA a 21% actual. O sea, vemos como hay mucha más distancia que en otros países. Por tanto, pues bueno, aquí un poco se ve. Esto sería un poco, pues eso, sacar estadísticamente pues todos los indicadores de ratios a nivel fundamental para ver. El PER ajustado así, el PER Siller, que un poco que te lo ajusta más al ciclo económico a medio plazo. Vemos el gap que hay histórico entre empresas estadounidenses y empresas europeas. Bueno, los niveles, esto sí que me dedico yo a todo el tema del técnico y tal. Los niveles, ¿cuáles son los niveles importantes en el IBEX? Pues vemos un poco toda la recuperación que ha habido desde 2012, como actualmente está en un nivel, en la zona de 11.000, pues lleva ya prácticamente un año, no siendo capaz de superarlo, ¿no? Mientras otros índices como el DAX o el Eurostock sí que han sido capaces de hacerlo. Pues el IBEX todavía lastrado, sobre todo por la banca, ¿no? La banca mediana y la banca. Este sería el Eurostock, que ya estaría por aquí, rompiendo. Y el SP, fijaros, no tiene nada que ver. Esta es la evolución del SP desde los mínimos de 2009, máximos históricos. Estos eran los antiguos máximos históricos que hubo, como los he superado y los he superado con creces en los últimos años. Por eso creemos que hay más potencial también, entre otras cosas, en la bolsa. Entonces, bueno, en resumen, recomendaríamos la inversión en renta variable, sobre todo Europa, por todo lo que hemos estado comentando, pero siendo selectivos por valores, porque somos conscientes de que 2015 puede ser un año con mucha volatilidad. Mensaje: volatilidad, oportunidad de compra. Buscar compañías con exposición al área dólar, que puedan beneficiarse de la apreciación del dólar contra el euro, seguir beneficiándose del dólar contra el euro, como por ejemplo Grifols, o por ejemplo BBV, o por ejemplo Abengoa, que tiene más volatilidad. Capacidad de mejora de las condiciones de financiación gracias al BCE, atractiva y sostenibilidad de la rentabilidad por dividendo, pago en efectivo, porque si no te puedes tener sorpresas como la de Santander hace un par de semanas, que bueno. ¿Se puede comentar un poco si quieres? Sí, pues sabéis que actualmente muchas empresas te dan a elegir entre obtener la rentabilidad por dividendo vía dinero en efectivo o vía scrip dividend, es decir, acciones, suscripción de acciones. Entonces, o otras lo hacen una parte en scrip dividend, es decir, con acciones, o otra parte en cash. ¿Qué pasa? Que Santander en los últimos años ha estado dando prácticamente todo en scrip dividend, en acciones. Y de repente anuncia, hace 2 semanas, la decisión de dejar de dar scrip dividend y de empezar a darlo todo en efectivo. Y para ello iban a hacer una gran ampliación de capital, que diluye. Entonces, claro, la acción pasó lo que pasó. Suspendida y una caída impresionante. Otras empresas, yo lo pregunté, ¿que no hay más bancos? Hombre, CaixaBank hace prácticamente muy cosas parecidas. Hay por ahí riesgos. Entonces, buscar empresas que paguen en efectivo. Alta generación de caja, por supuesto, y posibilidad de movimientos corporativos. Sobre todo si mejora la visibilidad económica, como hemos dicho antes en el gráfico este, que ya hay un incremento de las operaciones corporativas, ¿no? El M&A que se llama. Y precaución con valores con excesiva exposición a Latinoamérica, ¿no? por la debilidad de crecimiento y por la implicación del tapering, es decir, de que se pare un poco ese balance creciente de la Fed, que pueda afectar a todos estos países más sensibles a este tema en los emergentes, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Apoyos y riesgos para las bolsas. Bueno, todo el rato estamos redundando lo mismo. Tabla de seguimiento, esto es un poco de los que pagan. Esta tabla la tenéis aquí disponible en la presentación si la queréis. Es interesante porque te dice un poco de cada empresa que hay en el IBEX, cuánto es en efectivo del dividendo o cuánto es en acciones, un poco por su rentabilidad por el dividendo. Pues entonces tendríamos un poco que ser selectivos en cuanto a eso.
en efectivo, por ejemplo, en 2015, estimado, rentabilidad por dividendo efectiva en 2015 estimada, vemos por ejemplo valores del 5%, BME, por ejemplo, BME es un gran valor que está haciéndolo fenomenal en bolsa y con un 5% de rentabilidad por dividendo en efectivo. O, por ejemplo, Enagas, que también es verdad que ha subido mucho y está en máximos históricos. Tenemos que buscar un poco todo este tipo de empresas. Técnicas Reunidas con un 4% en efectivo, no está nada mal. Lo que pasa es que Técnicas Reunidas es más sensible a la bajada de precios del petróleo, obviamente, con lo cual habría que esperar que se estabilice un poco las caídas en Técnicas Reunidas y puede ser una gran oportunidad. O oye, o aquellos que sois inversores, yo quiero ir cogiendo poco a poco, hacer una cartera poco a poco, pues todas estas correcciones en todos estos valores con tan alta rentabilidad por dividendo, sabiendo que es una cosa coyuntural, porque el petróleo es una cosa que es cíclico puro, pues aprovechar las caídas de Repsol, en Técnicas Reunidas, en todo este tipo de valores para intentar. Tenemos la GAL, la portuguesa, que también ha caído mucho, BP, British Petroleum, muchas. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí unas carteras recomendadas en base a todo esto. Y empezamos el año con, en la cartera de 5 grandes, es decir, los 5 valores fuertes para la renta 4 a nivel fundamental, porque esto es todo a nivel fundamental, sería Ferrovial, Grifols, por lo que hemos dicho antes, Repsol, BBV y BME en estos momentos. Y un poco, pues la verdad es que la rentabilidad bastante bien, una rentabilidad total ya en lo que lleva de año del 6%, pues un 3% superior al IBEX, ¿no? Y luego, pues, bueno, ahí luego tenemos un poco más versátil, con la misma filosofía fundamental y de aprovecharse de este tipo de empresas, pero más diversificada y un poco más con más movimiento, ¿no? También está sacándole un 10% al IBEX actualmente, o sea que, sobre todo porque se han estado aprovechando de Nagas, de SACIR, que luego las han quitado, ahora metían Antena 3, en fin, también está haciendo muy bien en lo que lleva, en el mes que llevamos. Y bueno, luego tenemos también la técnica, la que llevo yo. Y bueno, un poco más. Bueno, os transmito lo que me ha dicho Natalia. Me ha comentado Natalia que cualquier duda que tengáis, ya que no ha podido venir y os la he tenido que dar yo, en mi opinión, es que vamos, ni un 10% de lo que podría haber hecho ella, porque de hecho es que son cosas que no lo sé, no han salido de mí, no tengo mucha idea. Me ha pedido que cualquier duda que tengáis, sin ningún problema, ya que no ha podido venir, se la trasladéis sin ningún problema aquí a la oficina, que vengáis a la oficina, se la trasladéis a quien queráis en la oficina y que vosotros se lo trasladéis a Natalia y ya una a una, todas las cuestiones que queráis, os la va a responder. O sea, sin ningún compromiso, me lo ha dicho en serio. Con lo cual, si tenéis alguna pregunta así, que pueda dar un poco de oídas o... Hemos cumplido un poco con el horario. ¿Alguna cosilla? Sí. Yo hago la pregunta de lo tuyo. Sí. Que es, has puesto el ST, el Eurostoxx y el IBEX, pero si nos dices algo técnico sobre ellos, como lo veis técnicamente. Y después, cuando pusiste las recomendaciones de 5, después la de 10, pasaste muy rápidamente a la tuya, que es la técnica. Entonces, si nos la comentas también. Y después, como último inciso, hablando de los créditos del Santander, lo curioso es que casi todo el mundo lo cobraba en acciones, menos el señor Motín, que siempre lo cobraba también. Bueno, esto no. Pero sí, no sé, en el caso de las opiniones, a nivel técnico, el IBEX, por ejemplo, fijaros que el IBEX no tiene nada que ver con Europa, ni con, bueno, con Estados Unidos, pero actualmente no tiene. O sea, el IBEX no ha sido capaz, a nivel técnico, tenemos aquí un gran experto, ahora que te veo, Jorge, tenemos aquí, bueno, tenemos muchas opiniones muy buenas. Podríamos sacar un debate sobre este tema, pero yo no sé si tú lo compartirás también, la debilidad del IBEX es manifiesta, o sea, no ha sido capaz todavía de romper los máximos de diciembre, cuando tenemos al DAX un 6% por encima de los máximos anuales, del máximos del año pasado, históricos, y tenemos a un SP IDE y tenemos a un Eurostoxx comenzando a atreverse a romper los máximos del 2014, a hacer nuevos máximos. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? Banco Santander, la banca y la banca mediana. Por eso, por la ponderación que tiene el IBEX. Por eso hay que ser selectivo y comentamos un poco el tema de los stock pick. Es importante este. Porque a lo mejor tú estás muy ponderado en tu cartera de bancos y te destrozan la rentabilidad de este año, ¿sabes? Y que yo creo que es un año un poco complicado por ese tema. Por ahora no sería un poco el momento de bancos. ¿Tú qué opinas, Jorge? A nivel técnico. Bancos no es el momento, desde luego. Ya tardará todavía un tiempo. Y en la línea de lo que se has comentado, yo lo que sí veo es que claramente nuestra bolsa tiene más potencial que otras que Estados Unidos, por ejemplo. Yo sí veo potencial alcista al IBEX 35, además conoces las normas de protección que tiene el índice, va reduciendo la ponderación de aquellas que caen, que es muy ágil destruyendo valores.
y por lo tanto le veo más potencial que a la bolsa americana, que a mí me empieza a dar miedo. Me da miedo ya desde hace un año. No sé, me puedo perder un poco, pero yo creo que ese recorrido ya es demasiado. Goldman Sachs, que es muy curioso porque son muy bullish, siempre son muy alcistas todos los años. Este año las proyecciones que han dado es de una bolsa plana en Estados Unidos, de una rentabilidad del 4%. Siempre. El año que cayeron un 40% también eran muy bullish. Sí, siempre. Goldman Sachs te estoy hablando, ¿no? Sí. Te he dicho. Sí, Goldman. Y bueno, a nivel técnico hay que ser selectivo. Yo creo que hay que ser selectivo. Yo creo que todavía no es el momento de España. Cuando llegue, a nivel técnico, nos montamos en la obra. Esos 800, 900 que has señalado antes, pues no vamos a... Qué raro que si está por aquí, había una diapositiva de un poco ver las... Bueno, pues en estos momentos, había una diapositiva por ahí con el tema de lo que estaban descontando en estos momentos los precios de IBEX con respecto al PER de los estimado en los próximos años, ¿no? Aquí, por ejemplo, era muy... Aquí está. Aquí está. Estamos actualmente en los 10.500 puntos con el BPA del consenso de analistas, de todos los analistas, para 2015 con un PER implícito de 15 veces. ¿Vale? Y en los 10.500. En el primer soporte, en los 9.400, que estamos ahora mismo en 10.500, tendríamos un 13 de PER implícito en el IBEX con el beneficio estimado 2015 de este año. Y en el 8.800, es decir, una caída ya importante, tendríamos un PER de 12, con una mediana de 20 años de 13 veces. Es decir, que no está para tirar cohetes el IBEX. En cuanto a PER estimado por el consenso de analistas. O sea que hay potencial, pero se impone más que nunca el stock picking. El 40% del IBEX son los bancos, y los bancos están ahora en este momento a un PER 2015 de 16 veces o 27. Solamente están a hacer 2017 popular con las caídas que ha pegado, si lo posible, claro, por supuesto de manera. Pero vamos, decir que es que el índice lo destroza completamente los bancos, que es un 40%. No se nota más en el debate, los sueldos, los sueldos. O sea, de hecho, hay muchísimos fondos que este año están batiendo ampliamente al IBEX gracias a no tener bancos. Y gracias a no tener Santander. El banco que no ha tenido Santander, que ha tenido la suerte de no tener Santander, ha sacado en esa semana un 2, y ha hecho prácticamente el año. Ha hecho un 2 o un 3% de diferencia. Se dice pronto, por un valor. ¿Y qué me habías comentado luego, aparte de los... Te había pasado a mi cartera, sí. Cartera bueno, la cartera técnica, que este año, pues, mucho más ágiles y jugando más con liquidez, ¿no? Ahora estamos totalmente en liquidez menos técnicas reunidas, que tiene un 30%, tenemos un 30%, y bueno, es un poco... Cuando hablas de dividendo también, no es lo mismo Repsol que técnicas, porque Repsol podría costar dividendo y técnicas no, porque es muchísimo más. Sí. O sea, y después mantener el dividendo incluso pagamos extraordinarios. Sí, sí. O sea, que ahí tienes inversiones profundas. Sí, ahí, bueno, yo soy partidario, lo que pasa es que es menos sensible, Repsol a técnicas, por lo visto, a los precios del petróleo. Pero bueno, me comentas, por eso hay que ser tan selectivo. Me celebro que seas tan ambivalente, ¿no?, con el técnico y el fundamental, ¿no? Eso sería lo perfecto. Sería lo perfecto. Nada, ¿alguna preguntilla más? Tú en el IBEX, que tampoco lo hemos analizado, si la QE es efectiva, tendría que remontar, ¿no? Sobre todo las extensiones de QE. Apúntate de ese dato. Las extensiones de QE son muy alcistas. Esta subida ha sido prácticamente descontada. O sea, hemos tenido un IBEX de los 9.000 puntos que te ha subido un 10% prácticamente en 2 o 3 semanas, descontando lo que todo el mundo estaba, sobre todo por la jugada del Banco Suizo, que ya mostró todas las cartas de que efectivamente iba a haber un BCE, y luego ya hubo miembros del Banco Central que ya empezaron a decir que iba a haber una QE, Holanda también lo dijo, o sea, ya el mercado te lo estuvo descontando. ¿Qué pasó? Se anuncia la QE, prácticamente el mercado desde entonces, el español, que hemos visto Grecia y poco más, ya para un poco estable ahora en estos momentos, ya no ha habido tan loco. ¿Qué esperaríamos? ¿Más corrección? Ahora mismo. Yo personalmente sí, pero es una opinión, ¿vale? Yo personalmente sí, porque se ven altísimos grados de sobrecompra que requieren una consolidación normal en Europa y a ver qué pasa en IBEX. A ver qué pasa en IBEX, porque el IBEX está debilitado. ¿Qué pasa si Europa consolida? ¿Dónde va el IBEX otra vez? Entonces hay que tener cuidado, por eso es importante saber dónde te metes. En Europa yo creo que se puede estar mucho más tranquilo en estos momentos que en España a corto plazo.
y bueno, y conforme hay que ver un poco porque España puede ser un poco más sensible y Italia con sus elecciones, bueno, país periférico. Trabajando con índices mejor que nosotros, Europa, Alemania, es que está también muy elevado. Claro, pero actualmente es que es mucho mejor. Mientras las cosas sigan así, no me acuerdo. Rebus sí que está, pues habría que, mientras no haya un cambio, tenemos que pensar en eso. O sea, no podemos ir contra el mercado. En estos momentos el IBEX está, de hecho, el deterioro del Santander es bastante notable, o sea, ha perdido toda la tendencia alcista 2012-2014 con ese hueco. O sea, que ahora pueda subir a rellenarlo, sí, pero después de eso, ¿qué? El aspecto técnico del Santander, ojo, que es muy malo. Y el Santander pesa un 30. Eso por hecho en el peor momento podría hacerlo. O en el mejor, está en máximos históricos. ¿Dónde lo hace, si no? Si no sé. Ha estado prácticamente 6 meses que ya no pasaba de ahí. O sea, llegó a los máximos históricos, no sé si controláis el gráfico Santander, pues llegar a máximos históricos y pumba, operación para abajo. Igual que Repsol, cuando salió máximos históricos, gráfico calcado. Ahí, pumba, se sale. Tampoco se... porque miran los niveles. La gente mira los niveles, no son tontos tampoco. Si tienes que salir, pues ¿cuándo sales? Pues sales si ves que hay un nivel muy relevante, pues, en fin. ¿Societe General te gusta? Societe General, la banca, y dije, mira, si hay un banco, yo puse un análisis, puestos a elegir, mírate un poco la indiferencial de comportamientos. Mírate Intesa, San Paolo. Intesa, San Paolo está... Siempre mírate a aquellos que... controlarás indicadores, ¿no? Cógete siempre los de fuerza relativa, aquellos que están haciendo lo mejor que su sector y mejor que sus homólogos. Y métete en los fuertes, déjate de complicaciones. No intentes adivinar cuando BBV lo va a hacer mejor o cuando lo va a dejar. Métete en una realidad. Hay valores que están más fuertes, si solo miras el nivel técnico y miras la fortaleza, métete en lo fuerte. Ya está. Y cuando deje de ser fuerte ya se verá, mientras tanto es fuerte. ¿AENA cómo lo ves? AENA, bueno, dicen que yo no me dedico al tema este, o sea, si hay otro analista en este tema, si es lo que se lo preguntamos, pero es positivo para la bolsa europea, directa al IBEX, y va a tener bastante éxito. Habéis visto que la demanda va a eso es bueno. Y sobre todo, ¿por qué? Porque están aprovechando ahora, van a empezar a aprovechar más salidas de bolsa gracias al apoyo del BCE. Si el BCE está ahí detrás, o sea, cualquier corrección que haya no va a dejar que vaya muchísimo más. Y nos mostrabas en un gráfico que la Reserva Federal estadounidense ha duplicado incluso más la masa monetaria desde el inicio de la crisis. Eso era creo que a nivel global. Bueno, sí, pero sí, también se ve claramente en el Estados Unidos. ¿Eso no ha podido hinchar artificialmente los índices? Es decir, porque el PER no ha subido tanto, la cotización sí ha subido, pero los beneficios de las empresas no justifican esta subida. Salvo las tecnológicas. Las tecnológicas sí. Y tienen un 30% de peso, creo. Porque esas ni se han enterado de la crisis. O sea, esas ya en 2010 ya estaban ganando más que en el inicio de la crisis. Muchas de ellas. En fin, verdaderos monstruos. Un placer y lo siento por no haber hecho la mejor conferencia de la que he hecho. Simplemente anunciar dos cosillas. A mediados de febrero nos toca hacer una nueva conferencia que la haremos en la Cámara de la Propiedad, en el Salón de Actos de la Cámara de Propiedad, porque traemos a un grupo empresarial que se llama Alentia. Están en Valladolid, es un grupo empresarial muy vinculado con la empresa familiar de Castilla y León. Y como sabéis, nuestra idea es alternar un poco la inversión financiera, que esas reuniones las haremos aquí, con otro tipo de reuniones, o sea, sí, de charlas vinculadas con la inversión no directamente financiera. Y en este caso hemos seleccionado a estos empresarios que lo que hacen es pues, financiar proyectos empresariales captando ahorro de particulares. Entonces, bueno, pues nos ha parecido interesante que nos cuenten un poco cómo lo hacen. Y bueno, y esto lo haremos a mediados de febrero. Recibiréis un correo electrónico. Si algunos no tenemos puesto correo, que nos lo deis. Y después, a finales de febrero,
tendremos la reunión anual que suele tener Miguel de Juan, que es el asesor principal del fondo de inversión leonés, que se llama Argos, y él, emulando a Warren Buffett, que es su ídolo, de hecho la filosofía de inversión que tiene este fondo es filosofía valor, pues tiene sus conferencias anuales y bueno, pues también la tendremos este año para el que esté interesado en este tipo de inversión de renta variable, filosofía valor, y la ventaja que tenemos es que el asesor principal pues reside en León. Entonces, pues el trato, digamos, que es muy personal y muy así. ¿Y nada más?